Muy especial tener un hermano muy querido por muchos años, nuestro querido hermano Fernando Álvarez de Torrijos. Antes de presentar al hermano Álvarez de Torrijos, eh, quiero decirle a nuestra querida hermana Lucila García Tineco que por favor nos dirija la invocación. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a venir a nuestro centro para decir la invocación de la unidad de Anibes. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias, Lucila. La Federación Teosófica Interamericana le da las gracias a nuestro querido hermano Fernando por habernos permitido aceptar la invitación para el día de hoy. ¿Quién es nuestro querido hermano Fernando Álvarez de Torrijos? Nacido en Madrid, España, estudiante y conferencista de temas relacionados con las tradiciones sagradas de la humanidad de todo el mundo. Ha recibido instrucciones directas de maestros internacionalmente reconocidos en los temas que exploran los misterios del ser y el proceso de autoconocimiento. En el 1983 estableció su residencia en Western Massachusetts, Estados Unidos de América. En el 1990 fue elegido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Teosófica y conferencista internacional de la institución. En el 1994 conoció al doctor John Kabat-Zinn, fundador de la Clínica de Reducción de Estrés basada en el Mindfulness del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Fue invitado a formar parte del grupo de instructores MBSR y nombrado director de la clínica. De esa clínica comunitaria tuvo otras funciones importantes. Ha sido la de desarrollar materiales y expandir las intervenciones basadas en Mindfulness en español, lo que lo ha llevado a realizar viajes por 60 países, por más de 60 viajes, perdón, a más de 15 países. Voy a darle al hermano José Luis o a la hermana Emirce para que coloque la dirección de su página y su dirección. Bueno, como ustedes, sin más preámbulos, como decimos, vamos a presentar a nuestro querido hermano con una charla sumamente interesante que a cada teósofo tiene que poner mucho entusiasmo y atención para comprender esto que repasa en nosotros, que de la conciencia universal poder absorber a la conciencia individual. Lo dije con mis palabras, pero ese es el título, ya ustedes lo tienen en el cartel.
Gracias, Fernando. En este momento los micrófonos son suyos. Adelante, hermano. Como siempre digo, ya a esta edad digo, voy a hacer una... ¿Sé de lo que voy a hablar? Pues no, hemos puesto un título que es súper interesante y es súper interesante porque ¿qué significa ser un ser humano? ¿Qué significa estar vivos, estar vivas? ¿Tenemos alguna responsabilidad al respecto? Todos tenemos una chispa de conciencia. Somos capaces de percibir a nuestro alrededor toda la belleza existente y todo lo feo también. Pero en un principio simplemente quiero enfocarme en la naturaleza, en el árbol, en el río corriendo el agua, en los pájaros volando, en el salir del sol, en las olas golpeando las rocas, en los magníficos delfines, en las estrellas, en el día y la noche, en la respiración, en la vida en sí misma. Somos capaces de percibir todo eso. Somos una chispa de conciencia en medio de un universo que percibimos de forma limitada a través de los sentidos, temporalmente. Un día llegamos a la vida, los sentidos empezaron a despertar, uno a uno, en busca del pecho de la madre para alimentarnos y empezar a recibir influencias externas que de una u de otra forma nos iban a ir moldeando. ¿Y cómo todo esto ocurrió? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Estoy seguro que sí, cuando hemos visto a algunos de nuestros mayores o amigos o esto, que de repente estaban aquí y de repente ya no estaban aquí. Eran una memoria. Habían desaparecido. Se habían desvanecido. Somos conscientes de que hay conciencia, de que somos capaces de percibir. Pero ¿de dónde surge esta conciencia? En las tradiciones sagradas nos dicen que el universo es mente y vida, es conciencia en manifestación. Como dicen en el hinduismo, es Purusha y Prakriti. Lo que guía y el vehículo que necesita la guía. Lo que guía y el vehículo que necesita la guía. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Algo banal, temporal, que se va a desvanecer con nuestro fallecimiento, con la pérdida del cuerpo, dejando cantidad de trastos que vamos a dejar en la casa? Yo me pregunto cada día, ¿qué voy a hacer con todos estos libros que tengo en casa? Más de 3.000 libros. ¿A quién se los doy? Digo, a España no los puedo mandar porque estoy en Estados Unidos. Y al final los que vengan detrás, hijos, nietos, los que sean, dirán, ¿por qué tenía todas estas cosas aquí? ¿Por qué acumuló tanto? Venimos desnudos y nos vamos a ir desnudos. Sin más. Entonces, ¿cuál es el propósito de este vivir?
Y esa es la pregunta que no todos se hacen, pero yo creo que una mayoría se la hacen, buscando respuestas. Y de ahí surgen las religiones y de los líderes de religiones que tratan de darnos una guía, una respuesta a esta incógnita, para que nos ayude a entender, nos ayude a despertar. Yo me uní a la Sociedad Teosófica en el año, ¿cuándo fue? En el 77. Y fue por aquella época yo conocí a Emilio, no sé si sería en el 77 o 78, aquí estamos desde entonces, Emilio, ahí te veo. Y cuando entré a ese lugar ahí en Madrid dije, esto es lo que yo estaba buscando. Una puerta abierta, porque en aquella época todavía de Franco acababa de fallecer, estábamos muy limitados a las tradiciones de otros lugares, de otros países, de otras tradiciones. Y fue la puerta a encontrar un montón de posibilidades de entendimiento, de saber quién soy yo, qué hago aquí, hacia dónde voy. Hacia dónde voy. Entonces, lo que quiero explorar hoy, en la charla de hoy, me he puesto aquí unos cuantos papeles, pero como digo, nunca sé por dónde voy a ir o por dónde voy a caminar, porque el material es increíble. Últimamente estoy leyendo un libro, no sé dónde lo he puesto por ahí, inmenso, que tiene 1000 páginas, sobre el cristianismo esotérico, de Roberto Pla. Y es fascinante. Anda que he leído cosas y que he visto cosas, pues yo siempre creí, pues no hay tantos, hay gente súper sabia que ha investigado, que ha reflexionado, que ha enseñándonos la importancia de la unidad. Al principio, Lucila, desde Monterrey, que es donde se dice que llegó hoy, nos ha hecho la invocación de Anibesan, oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en todas las criaturas, oh amor oculto que todo lo abrazas en la unidad, que vibras en cada átomo. Nuestro cuerpo está compuesto de átomos en constante vibración. Yo-Yo Ma, el violonchelista fantástico, dice, somos pura energía. Le preguntan, y su violonchelo es pura energía, y la música es pura energía, y el ser humano es pura energía. ¿Qué nos mantiene? ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué hace que estos átomos, estas moléculas que componen el cuerpo, mantengan su unidad durante 30, 50, 70, 100 años? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Cuando me uní al doctor John Kabat-Zinn en la clínica de reducción de estrés, es cuando encontré algo que estaba buscando. ¿Cómo puedo comunicar al ser humano lo que significa la belleza, que significa ser un ser humano? En una clínica de reducción de estrés, para gente con condiciones crónicas que no mejoraban, ni con los medicamentos, ni con el tratamiento, debido a un estrés tremendo en la vida diaria. Y a mí me correspondió y me asignaron los barrios pobres. Inmigrantes ilegales, personas viviendo bajo el puente, personas con hasta 5 condiciones clínicas, viniendo a esa clase con el interés de, por favor, ¿cómo me puedo ser útil a mí mismo, a mí misma? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser útil?
y beneficiarme. Y de ahí surgió la idea de cómo explicar en la lengua de las gentes algo que puede ser tan complicado como las enseñanzas teosóficas, que en muchas de esto puede ser súper complicado. Y vino la idea de que todos hemos nacido con una joya en el interior, que es depositada ahí en el centro en el momento de nacer. Y que brilla. Y está ahí para guiarnos. Y para contarnos cuál es nuestro origen. De dónde venimos. Pero en el momento en que entra en el vehículo, esta chispa de conciencia, esa joya es una chispa de conciencia pura, que emana de la conciencia universal, de la mente universal. Y entra. Con el objeto de autodescubrirse para volver al origen. Pero en el momento que entra en el vehículo, empieza a percibir a través de los sentidos y empieza a ser condicionada. A crear una cortina de humo. Los gitanos son mala gente. Esto no se debe hacer así. Esto se debe ser así. Y empieza el efecto separatividad y la generación del ego con minúscula. Del ego con minúscula. Y vamos perdiendo la percepción de esa belleza interna. Entonces, cuando empecé yo a enseñar en la clínica de reducción de estrés, con la práctica del cultivo de la atención plena, de ayudar a la mente dispersa, a la mente egoica con ego pequeño, a la mente bulliciosa que yo llamo, que está de acá para allá, a dejar de interferir poco a poco, por medio de diferentes prácticas, y permitir que el brillo interno, la mente silenciosa, la mente guía, empezara poco a poco a manifestarse. De nuevo, no ha ido a ningún sitio, está ahí. Lo único que estamos haciendo es quitando toda la paja, quitando todo lo que sobra. Y permitiendo que las semillas que tienen significado para ti, que son de importancia, que es lo bueno, lo útil y auténtico en ti, se vaya manifestando. Se vaya manifestando. Para poder contribuir al bien de todos. Y descubrí que todas esas personas en el programa que duraba 8 semanas llegaban a conseguir el ajá, lo entendí. Ahora entendí de dónde viene mi problema. Ahora entendí de dónde viene mi confusión. Ahora entendí por qué estaba perdida, por qué estaba perdido. Y con entusiasmo ven con claridad cuál es su razón, su propósito en la vida. Y empiezan de nuevo a crear un puente entre lo ordinario y lo trascendental, entre lo individual y lo universal. A crear esa corriente y permitir que, en vez de simplemente estar haciendo a tontas y a locas, nos permite ser en el hacer, estar totalmente presente en cualquier función que nos corresponda hacer, seguir adelante, movernos. ¿Por qué? Hay 3 verdades y están en una placa en el Instituto Teosófico de Crotona, en California. Y la he mencionado en mi librito, que me publicaron el año pasado, La sabiduría de la edad.
Y la primera de estas tres verdades que fueron dadas a este niñito en un templo egipcio, de acuerdo a la historia o historieta dada por Mabel Collins en el siglo XIX, dice: el alma del ser humano es inmortal y su futuro es el devenir de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites. El alma del ser humano es inmortal y su futuro es el devenir de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Hay tres almas en las que el ser humano participa. El alma animal, instintiva en los animales, y somos, en realidad, nuestro cuerpo es parte del reino animal, por así decirlo, de los mamíferos. Pero en el ser humano, en el que la mentalidad ha entrado, está en la unión con el deseo. Y esa también es alma animal. Esa conjunción con el deseo. De realizar aquello que nos gusta, que nos agrada, y evitar lo que nos desagrada, lo que nos disgusta. Y estar constantemente... Perdiste el micrófono, ¿Perdí el micrófono? Fernando. ¿Sí? Creo que Fernando, perdiste el micrófono. ¿Me No, oís? yo lo estoy oyendo perfectamente, Magali. Ah, pues fui yo la que lo perdí, perdón. Excúsenme. Ajá. Y ahora me despisté yo. El alma humana. Sí, el alma humana, o sea, el alma animal, alma humana y alma espiritual o trascendental. Entonces, la primera función para el ser humano y primera responsabilidad es el autoentendimiento. El quién soy yo realmente. No el de me voy a corregir, soy un mentiroso, voy a evitar de hacer mentiras. No. Porque si tratamos de resolver una cosa, ya estamos poniendo metas, esto, lo otro, quizá en el futuro pueda ser mejor. No. No. La idea en mindfulness, en el cultivo de la atención plena, que el doctor Kabat-Zinn incorporó en lengua laica, es la autoobservación en el momento presente. La autoobservación. Me viene una sensación de rabia. Observa de dónde viene esa energía. Envidia. Obsérvate de dónde viene esa energía. Acuérdate de que todos los seres humanos, en todos nosotros, está todo el bien y todo el mal. No hay unos malos y otros buenos, no, todos tenemos ambas cosas. Somos representantes de todo el género humano. Entonces, para entender a los seres humanos, el entendimiento tiene que venir primero en uno mismo, por medio de esa autoobservación. Porque al notar esto en nosotros, y por el simple hecho de notarlo, corregirlo, no porque uno quiere corregirlo, sino porque uno lo nota y dice, esto lo que hace es separarme más, crear más conflicto. Entonces no necesito dar más fuerza a esta energía. Pero sin embargo, aquello que me proporciona más entendimiento, aquello que me proporciona más calor, amor, entusiasmo, lo voy a observar y lo voy a cultivar.
Hay las emociones negativas y las emociones positivas. Y el único que las puede cultivar es uno mismo. Por eso, aparte de tener una joya interna que brilla desde el primer día hasta el último día, también nos fue entregado un jardín a cultivar. Un jardín a cultivar, un huerto a cultivar, a cada uno. El de tu Dharma personal. O ley personal, por así decirlo. Hay un Dharma universal, que son las leyes de la naturaleza, y que es muy importante conocerlas porque somos parte de la naturaleza, e investigarlas como parte de la naturaleza. Respiramos como respira la planta, como respira el animal, etc. Hay un Dharma que son las enseñanzas tradicionalmente, se le atribuye en el budismo y en el hinduismo, pero también en todas las tradiciones, que es la enseñanza que uno recibe pues, de los libros, de charlas de aquí y de allá, para ayudarte a despertar el entendimiento y permitir de esa forma que la sabiduría se pueda manifestar. No porque lo dijo fulano, porque lo dijo mengano, porque lo entendiste. Ajá. Gracias a lo que dijo ahora lo entendí. Y entonces lo haces tuyo. ¿Por qué? Porque la sabiduría acaba de entrar. La ignorancia se va disipando. El mal normalmente surge debido a la ignorancia. Debido a la ignorancia. Que permite que la ira o la avaricia se manifiesten, esas energías centrífuga y centrípeta. Y según la sabiduría va entrando, lo que está haciendo es que la oscuridad, la fogosidad, ese humo que existía, psicológico, de todo tipo de acumulación, se va disolviendo. Y entonces empezamos a ver nuestra auténtica realidad y empezamos a entender que está presente en todos. Pero hay quien está deseoso de encontrar esa luz y despertarla, y hay otros que ni fu ni fa, que prefieren quedarse en lo oscuro para beneficio físico, para beneficio durante la vida de ser multimillonarios, de ser importantes, de etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo quiero seguir aquí. O sea que la función principal es esa limpieza. Y esa limpieza va a permitir que el alma humana se vaya acercando más al alma espiritual. Que la mente bulliciosa se vaya calmando, la mente egoica, la mente atrapada en el deseo, se vaya tranquilizando, los deseos, a sabiendas de que todo es temporal, vayan disipándose y entonces la mente silenciosa, el alma espiritual, la luz que brilla, la joya, se vaya manifestando más y más. Esto es una aparente dualidad. Pero la mente es simplemente una. Es simplemente una. Krishnamurti en sus enseñanzas lo explica esto con bastante claridad.
Cuando la mente bulliciosa, basada en pasado futuro, siempre recordando memorias y anticipando basado en la experiencia, empieza a callarse, la mente silenciosa, clara, lo que es la sabiduría, el profundo entendimiento, empieza a manifestarse más y más. Hasta que la mente bulliciosa queda completamente en su lugar original, que es el de hacer las tareas de la vida diaria. Ir a un trabajo para poderte pagar el alquiler de la casa, para poder ir a hacer la compra en España en Mercadona, donde vayas a hacer la compra. Para esas cosas, pero nada más. Nada más. Y permitir que la mente silenciosa, la sabia, la del entendimiento, viva despierta. Momento a momento. Paso a paso. Ser en el hacer. Estoy comprando pan, estoy comprando pan. Estoy hablando con mi amigo, estoy hablando con mi amigo. Estoy tocando el violín porque es lo que a mí me gusta. Esto es lo que me apasiona. Estoy en lo que me apasiona, 100%. Y eso permite que esa luz que brilla haga que en esa manifestación, por simple que sea, o si eres un científico de estos que estás ayudando a la humanidad, que se manifieste también en esas otras, cada uno con su potencialidad. Nadie es mejor que otro. Lo único es hacer el trabajo para que lo mejor en cada uno esté presente. De forma que cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, nos encuentre a bordo ligeros de equipaje, casi desnudos como los hijos de la mar, completamente limpios, sin nada que acarrear. Vinimos aquí temporalmente. El cuerpo físico es una casa que nos fue dada prestada. Hay veces que me pregunto, y estas son mis propias reflexiones, y cada uno tiene que llegar a sus propias reflexiones. Si tuviera la habilidad de cambiarme de cuerpo, otro cuerpo por ahí que ya, por lo que sea, ¿no?, ha quedado disponible y yo me he quedado sin la casa y me cambio de casa, ¿sería diferente debido al cuerpo? ¿O no? No. La chispa es inmortal. La mente, esa mente, es inmortal. Y a los que en teosofía hablamos de la reencarnación, mientras sigamos teniendo apegos, deseos que no hemos podido solventar o dejar ir, en la próxima vida los vamos a traer, que es lo que llaman en Oriente las skandhas, las tendencias. Karma anterior. Karma anterior que no solucionamos. Y que hemos de averiguar en esta vida y solucionarlo. Por esa razón hemos vuelto, para quedar libres y no quedarnos atados una y otra vez debido a los deseos. Es que no pude resolver esto con mi amiga, o mi madre me maltrató, así que, por favor, déjalo ir. Libérate. No le sigas dando vueltas. Porque son cortinas de humo
que es lo que en algunas tradiciones llaman el diablo, la serpiente o esto, que trata de mantenerte ahí atrapado o atrapada, sin permitir que podamos manifestar lo mejor en nosotros para contribuir al proceso humano. O sea que si decides volver en otra encarnación, no vuelvas porque dejaste cosas sin solucionar. Vuelvas porque decidiste volver para poder ayudar a aquellos todavía que están por ahí perdidos en quién sabe dónde. A sabiendas de que en todos está esa luz que brilla. Y mientras haya el mínimo conato de amor, de sentir algo por alguien, por un pajarillo en la celda, por mucho daño que has hecho, sentir algo. Hay esa posibilidad de que la joya se manifieste en su máximo esplendor. Y ocurra como a San Pablo en la caída del caballo. Y poner la energía en una dirección completamente diferente. Pero hay que vivir la vida para todo esto. Lo que uno aprende en la teosofía es para vivirlo. Es para entenderlo y para vivirlo. Y si uno no lo vive, nunca lo llega a entender en profundidad. Nunca lo llega a entender. Entonces, el segundo punto, o sea, lo que hay que eliminar, y voy a poner aquí 3 puntos que quería, que en el librito A los pies del maestro, la cuarta parte, que un poco viene de la Vedanta, del Viveka Chudamani, la joya suprema del discernimiento de Shankaracharya, es el amor. El último punto es el amor. Y hay que evitar los pecados que van contra el amor. Esos son los más importantes a reconocer y a eliminar. La maledicencia, el hablar mal de otros, el ver la paja en el ojo ajeno en vez de la viga en el tuyo. Ni lo uno ni lo otro. Porque como he dicho antes, en todo ser humano existe el bien y el mal. Y dependiendo de dónde has nacido, en el lugar donde estás, en la religión donde vives, etcétera, etcétera, puede que lo peor en ti se manifieste o que lo mejor en ti se manifieste. Pero si te cambiaran de sitio y te llevaran a otro sitio súper negativo donde todas esas influencias, guárdatelas. ¿Quién sabe si todo lo negativo? Porque somos representantes de todos los seres humanos. Entonces hay que evitar criticar en pensamiento, palabra y obra, y tratar de poner lo más positivo posible en tu pensamiento, porque todo surge en el pensamiento. La palabra y la obra surge de lo que uno piensa, de donde surge. Entonces, evitarlo. Y tratar de dar el beneficio a la duda para esa persona y invitar a que lo mejor en esa persona se manifieste. Punto. Y no hay más. Y por favor, no corráis la voz con negatividades. El cotilleo. Que es tan fácil caer en ello. Porque de nuevo, genera energías. Que lo que pueden hacer es avivar todas esas negatividades en la persona que está pensando, si esa persona por cualquier momento conecta con vuestro tono de radio. Pone el este de la radio, ¿sabes? Y de, voy a Maripili, y de repente te llega un montón de negatividades, y es porque Maripili estaba hablando mal de ti.
que cuando te dicen te deberían estar sonando los oídos, ¿no? Porque estábamos hablando de ti. Esa es una, ¿ok? La segunda es la crueldad, intencionada o sin intención. Ser crueles con los animales, con otras personas, la Inquisición, los daños que hacen unos a otros. Algunos simplemente por placer. Y luego los sin intención. El pagar a tus empleados tarde, dando problemas para poder comprar y mantener a los hijos. Toda una serie de acciones que no le damos importancia, pero que generan tremenda dificultad. Y luego tercero, ahí a los pies del maestro, la superstición. Creer en estupideces y convencer a otros en las estupideces. Porque si haces daño a otros de esa forma, retorciéndoles la cabeza, ese va a ser tu karma futuro por el daño que puedas estar haciendo. Entonces la antítesis de todo esto es puro amor, no un amor banal, pero es amor a la vida por el hecho de que es la vida, de que está ahí, y sí, hay como cosas horribles constantemente ocurriendo. Si uno puede hacer algo, lo hace. Si no, dedícate a lo que puedes hacer, aquello que sea más bueno, más útil y más auténtico. Entonces, cuando hacemos estas prácticas, cuando cada día nos sentamos a autoobservarnos, a ver todo aquello que todavía nos atrapa y poco a poco, por el hecho de darles luz, se va eliminando, vamos empezando a entender este segundo punto de las tres verdades, que es el principio dador de vida mora en nosotros, la joya, y fuera de nosotros. Porque la conciencia es universal, y en nosotros está como la joya, pero está por todas partes. Es imperecedera y eternamente benéfica esa energía. No se la oye, ni se la ve, ni se la siente, pero es percibida por aquellos que desean la percepción. Es percibida por aquellos que desean la percepción. Lo entendí. Ahora lo entendí. Es algo que sientes desde lo profundo. Algo que te habla desde, sin palabras, en el silencio. Te indica, te da ánimo, te da claridad. No demos vueltas más y más a los mismos libros y a los mismos textos y a las mismas cosas. No. Como decía el padre Marco ahí en Poblet, en el monasterio de Poblet. Solo hay un libro que es a tener en consideración. Y es un libro que está depositado en un templo súper especial. Ese templo es el vehículo humano. El libro está en el interior. Pero primero hay que aprender a cómo leerlo. Y para eso hay que entrar ahí en lo profundo. Cada día. Cada día. No trates de entender la humanidad ahí fuera. Trata de entenderla ahí dentro. No en la cabeza. En la cámara de tu corazón. Que sea la joya
la que te inspire. Esto de las cartas de los maestros, tengo aquí varias frases de los maestros de sabiduría que instruyeron a la sociedad teosófica. Buddhi, la intuición, sabiduría, el aspecto femenino, la madre que da nacimiento al hijo, es galvanizada por el hijo, por el mana superior, por la mente que brilla en el interior, y de esta forma se expresa el Buddhi en intuición e inteligencia. Pero esa mente tiene que estar callada. Una mente agitada no puede galvanizar Buddhi, ya que se encuentra hechizada por kama, por el deseo. Por el deseo. Entonces no puede recibir la intuición e inteligencia. Buddhi, ese aspecto no es nada sin su espejo. Pero este espejo ha de estar tranquilo, esa mente tiene que estar limpia. Y nuestro deber es cada día entrar, como yo digo, con un trapito y un Windex, un limpiacristales, y seguir limpiando todo lo que se ha añadido, todos los deseos, todas las negatividades, todas las oscuridades, todos los reproches hacia ti mismo, hacia otros, irlos eliminando de forma de que la claridad en ese espejo, en esa mente, vuelva a estar presente, que siempre ha estado clara. Lo que pasa es que se oscureció con todos los condicionamientos que recibimos. Y según se va aclarando, entonces toda esa belleza se va manifestando y se va expresando. Y podemos ser útiles y dar lo mejor en nosotros. Hay que usar esa inteligencia para sacar la máxima capacidad del cerebro y generar fuerza cósmica elevada. Esta práctica, el cultivo de la atención, el cultivo de lo que llamamos mindfulness, que es una habilidad humana para vivir en el momento presente, es lo que nos va a dar un claro entendimiento de lo que realmente somos. La naturaleza de la mente es luminosa y conocedora. Da luz y conoce, alumbra y percibe. Para embarcarse en ellos uno tiene que tener claro este concepto, que es lo que ha opacado esa capacidad de percibir. Saber a ciencia cierta de que esa luz existe. Ahí es lo que viene la fe. Fe en esa belleza que mora en ti y que deviene de la conciencia universal. Confianza en la guerra de las galaxias. Luz, la fuerza, la fuerza. Déjala, que surja. No interfieras. El miedo interfiere. El miedo no permite que esto surja. Tienes que tener confianza. Tienes que tener fe para que se manifieste. La vida vibra en todo. La luz brilla en todo y se expresa por medio del entendimiento de la unidad, cuya manifestación es el amor. Cuya manifestación es el amor a la vida, a todo lo que es. A la belleza, como dije al principio. Observa el pino. Observa el ave. Las olas contra las rocas. El pico de la montaña, la salida del sol.
El tercer punto de las tres verdades es: cada ser humano es absolutamente su propio legislador. Cada ser humano es absolutamente su propio legislador. El dispensador de gloria o tristeza hacia sí mismo. El decretador de su vida, su recompensa y su castigo. Somos nuestros propios jueces. Pero no de forma negativa. Autoobsérvate, la belleza está en ti. Tu obligación, como dice Santa Teresa, es mantener el instrumento limpio, el vehículo físico, la energía vital que circule apropiadamente, y las cuerdas a tono de ese violín, de ese instrumento, que son los sentidos, ni muy tensos ni muy sueltos, justo en el tono preciso. Pero cuando el instrumento va a sonar, ya no es asunto tuyo. La joya interior decidirá cuándo es el momento apropiado, cuándo es el momento en el que tú serás capaz de oír, serás capaz de ver, serás capaz de sentir más allá de la emoción ordinaria, a través de el puro entendimiento. Estas verdades son tan grandes como la vida misma y tan simples como la más simple mente humana. Alimenta a los hambrientos con ellas. Pasa estas enseñanzas a otros. Pero no a willy-nilly, aquí y allá. No eches margaritas o perlas en lugares que no son apropiados. Cultiva tu jardín. Cultiva tu jardín. Quita toda la cizaña. Quita todo lo que es inútil. Y mantén solo aquello, el grano, que sea útil y auténtico para poderlo llevar contigo en el proceso de vidas. En el proceso de vidas. Muchas gracias. He hablado durante 1 hora. No sé si es más que suficiente. Si hay alguna pregunta, algún comentario, Magali, tú eres o quien. Gracias, Fernando. Gracias por tan magnífica ponencia. No hay palabra. Hemos presentado a un Fernando trabajador en el mundo teosófico. Yo conozco a ese Fernando humano, a ese Fernando sensible, a ese Fernando que brilla en esa luz de fraternidad. He visto tantas acciones de él que hablan de un verdadero teósofo. Y así se lo he expresado porque ha hablado desde el corazón. Que las palabras salen muy bellas, pero es porque son palabras vívidas, vívidas. Tanto él como su esposa son seres extraordinarios. Mis felicitaciones, mi querido hermano. Gracias por este regalo, porque eres algo especial y no cambies nunca, o no cambien nunca, porque los dos son dos joyas. Y perdona que diga estas palabras, pero es que cuando son merecidas, no son dadas, son trasladadas a las personas que conocen una parte de Fernando. Pero yo conozco al corazón de Fernando, al corazón de Ruth, tu esposa. Y sé que lo que has dicho es pura verdad, porque te doy las gracias porque has dado una charla desde el corazón con
tu corazón, con tu alma, con todo tu ser, porque te conozco. Así es que la Federación Teosófica y todos los hermanos que domingo tras domingo nos reunimos, sé que nos has dado un regalo maravilloso. Bendiciones, y vamos a pasar a los hermanos que quieran hacerte una pregunta y que sé que con mucho amor la vas a contestar. A los hermanos del equipo que están encargados de los micrófonos, por favor, de atender a Fernando. Y Emilce, yo sé que tú me ayudas con las manitas, espero que el internet no te haya degenerado tu posición. Vamos a ver si nos ayuda. Gracias, Fernando, y vamos a pasar a los hermanos que quieren hacer preguntas. Gracias, Magali. Ahí hay tres personas, tres manitos levantadas. Patricia Chávez, la primera. Adelante, Patricia, entonces. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo del país donde se encuentren. Señor Fernando, muchas gracias por este regalo tan maravilloso de esta exposición. Realmente quiero agradecerle infinitamente porque yo en este momento me encontraba un poquito perdida y gracias a su plática pude entender y comprender realmente la parte que me toca a mí resolver. Y tengo dos preguntas para usted. La primera pregunta es decir, el ser humano tiene que desaprender y aprender para poder cultivar ese jardín maravilloso que es nuestra vida. Y la segunda pregunta, el por qué el ser humano es tan inconsciente que a pesar de que tiene todo al alcance de sus manos, siempre nos sentimos infelices. Gracias y que tenga un excelente día. La segunda pregunta, y gracias Patricia, la segunda pregunta pues es simplemente pues porque estamos siempre buscando el ser felices en lo temporal, y lo temporal no nos puede dar la felicidad, precisamente pues porque es temporal. Entonces por eso hay que percibir lo temporal como algo que nos da prestado y que puede llegar y se puede marchar, ya sean objetos, ya sean personas, todo en la vida son encuentros y separaciones. Pero no es fácil, porque el apego llega. Y los deseos se manifiestan. La mente humana está todavía atrapada bastante en el mundo del deseo. Por eso la importancia de esa autoobservación. Y en relación a la primera pregunta, pues es precisamente eso. Esa autoobservación nos va a permitir cultivar aquello que sea útil, bueno y auténtico, que sentamos en nuestro ser. No lo de otros, no lo que otros nos digan, no lo que otros nos sugieran, no. Muy bien, me das tu opinión, me parece muy bien, pero uno tiene que encontrarlo en sí mismo. Tienes que encontrarlo en sí mismo, tener ese valor de escuchar a esa quietud interna, que te guíe. Y entonces cultivar aquello positivo y poner esas semillas en ese jardín e ir limpiando todas las malezas que se hayan ido acumulando en ese jardín interno o que traigamos de otras vidas, como decíamos, irlas sacando, limando, quemándolas, por así decirlo, por el hecho de observarlas, ya que la luz de esa joya es calor, es luz, es fuego, es fuerza. Y cuando permitimos que se manifiesta, todo aquello que es inútil, que es inservible, al recibir la luz, como los vampiros, completamente se desmorona. Se desmorona. Porque en realidad la vida que tiene simplemente es una fantasía que le hemos dado con nuestra mente bulliciosa. Nada más. Es puro polvo. Nada. ¿Ok? Gracias. A usted, buen día. Gracias, hermana. Adelante, Emilce, ¿quién sigue? Enrique Hernández. Adelante, Enrique. Gracias, Fernando.
No te conozco tanto como Magali dice que te conozco un poquito. Pero Fernando, ¿qué es lo que nos ha opacado en este vehículo? Quizás esa cadena me la puede explicar un poco. ¿Qué te digo? ¿El libre albedrío o el ego o el karma? Entonces, ¿qué nos impide todas estas cosas manifestar? Gracias. Lo único que te puedo decir, Enrique, es tú eres representante, como todos somos, de todos los seres humanos, y es encontrarlo en ti. ¿Qué es aquello que hay anidado en ti, que ha entrado en ti, que se ha quedado guardado? Pueden ser cosas que te ocurrieron en la niñez, en la juventud, más adelante, en tus relaciones con otros, etcétera, etcétera, que quedaron sin resolver y que siguen apareciendo como fantasmas aquí o allá, y es simplemente sentarse a meditar cada día, autoobservarse y permitir que esas cosas se puedan ir manifestando poco a poco y simplemente dejarlas ir, aprendiendo a perdonar, a aligerar la carga. No hay necesidad de seguirlo llevando. Esos pensamientos sobre otros o pensamientos sobre ti mismo. Oh, si hice esto, y no, esto, te estés culpando de aquello. No, todo eso no vale. Simplemente obsérvalo, deja que se vaya y vive la vida en plenitud desde tu propio centro. Desde tu propio centro. Si te doy tareas, ya estás anclado en otras tareas. ¿Y cómo la dejamos ir? Porque ya no se quieren ir después que entran. Pues, lo primero, ponte a la puerta para que no entren más. Ninguno más. ¿Ok? Y todos los días, como cuando uno va al sótano, al desván, o lo que tengáis, ¿dónde vives tú? ¿En Puerto Rico vive Enrique o dónde vive? En Santo Domingo. O en Santo Domingo. Lo que tengáis ahí cuando hay un huracán o lo que sea, el sitio donde guardas todos los trastos. Hay un sitio en ti, la amígdala y en el cerebro, donde uno guarda todos los trastos. Por favor, visítalo y vete sacando cosas y tíralas por ahí fuera. Y no dejes que nada más entre. Y la única forma de que nada más entre es viviendo en el momento presente. Momento a momento, aliento tras aliento. Nada más. Simplemente eso. Gracias, Fernando. Gracias. De nada. Gracias, hermano. Adelante, el otro hermano que sigue o la otra hermana que sigue, Luciano. por favor. Luciano, gracias. Adelante, Luciano. Sí, buenas tardes. Una pregunta para Fernando. Primero, quiero decirle que la exposición, hermosa, la verdad, hermosa. Usted al principio dijo, esa chispa divina que todos tenemos dentro y es puesta ahí en el momento de nacer. Desde una mirada teosófica, ¿cómo se podría ampliar un poco ese momento? ¿Y cómo entraría el concepto de reencarnación y vida post-mortem? Sí, bueno, ahí tendría que entrar un poco más en todos los conceptos del ser humano como septenario, etcétera, etcétera. Todo ese tipo pero lo voy a tratar de resumir. Todos tenemos un aspecto mortal, un aspecto inmortal y un aspecto eterno. ¿Ok? Lo mortal, el cuerpo físico, se va a desvanecer. Todo el cuerpo de deseos, lo cámico, se va a desvanecer también en su lugar, poco a poco. Normalmente durante la noche cuando nos vamos a dormir, mucho de eso se desvanece, se va, se disipa, no tiene fuerza. Pero hay cosas que si les hemos dado mucha atención, mucha fortaleza, van a mantenerse ahí de una forma o de otra. Y entonces esas son las que se van a seguir acarreando. Y entonces lo que ocurre es que lo que somos, el auténtico ser humano, el alma humana, por así decirlo, está conectada a esa eternidad. Esa eternidad se manifiesta en todo el universo. Y entonces tenemos esa conexión con aquello. Entonces, es el Hijo del Padre que viene y se manifiesta. Esa es la chispa, esa es la luz. Y entonces lo que viene es a redimir, viene a
encontrar su regreso de nuevo a casa. Entonces, la idea de nacer es esa chispa que surgió hace millones de años. Fueron millones de años. Hay veces que pongo el ejemplo, no sé si puede ser de ayuda, de un rompecabezas con 1000 piezas. ¿Sabes? Los rompecabezas que los pones juntos, ¿no? Entonces tienes el rompecabezas de 1000 o de 1.000.000 de piezas. Cada pieza es un ser humano. Es esa chispa. Esa chispa. Somos todos parte del todo. Pero al caer dispersos, nos sentimos como separados. Esa chispa, aunque reluce, se siente como separada. Entonces, durante la vida, estamos tratando de encontrar nuestro origen. Por eso hay veces que nos juntamos unos con otros, los teósofos con los teósofos, los estos con los otros, y crean pequeños grupitos dentro del rompecabezas de afinidades. De afinidades. Y entonces, todos esos grupitos creen tener la verdad. Nosotros tenemos la verdad. No, los otros tienen la verdad. Claro, todos tienen la verdad a medias. En partes se han ido juntando entre ellos. Han ido creando esas unidades. Pero hay todavía una separatividad con todo lo demás. Entonces, como dicen en las enseñanzas de los maestros y otros, dice, si hay personas que siguen viniendo a ayudar a la humanidad a despertar, es porque hasta que la última ficha del rompecabezas no entre en ese lugar, no puede haber una liberación total del ser humano. Entonces, los maestros de sabiduría, personas más avanzadas, que cuentan todo esto, enseñan todo esto, son los que han visto la tapa de la caja del rompecabezas. ¿Sabes lo que es la tapa de la caja de un rompecabezas? Sí. El arquetipo. El arquetipo. Han visto el arquetipo y saben que tú eres una pieza de ahí. Entonces lo que está al ocurrir al entrar esto y al ir limpiando y tal es ver tus propios colores, ver tu propia belleza, ver tu propia luminosidad. Y al hacer esto te vas depositando en el lugar apropiado. Y según vas avanzando y tienes más visión, vas a poder llegar a ver la tapa de la caja. Y entonces te vas a dar cuenta de que todos los seres humanos son necesarios. Son necesarios para volver a esa realidad suprema, a ese entendimiento supremo. Entonces, al final, todo esto es un misterio. Yo lo digo así, yo lo trato de entender de esa forma, porque es muy difícil de entender. Estamos simplemente en un universo, así que tenemos esa capacidad de percepción. Tenemos esa conciencia de percibir, acostarte por la noche en el campo y mirar a las estrellas. ¡Qué naranjas! ¿Y cómo percibo? ¿Y por qué veo tanta belleza? ¿Y cómo soy capaz de amar? Simplemente eso. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Mira la sonrisa de un niño. Me encanta ver a los niños cuando van con su mamá en el cochecito, en el supermercado o aquí, y están buscando, esos niños están buscando sonrisas. Van mirando a su alrededor. Y si les das una sonrisa, te la devuelven inmediatamente. Y si la madre se da cuenta, dice, ¿por qué mi niño o niña estará sonriendo en este momento? Es porque están devolviendo la sonrisa a alguien. Alguien que es de corazón a corazón. De la chispa a la chispa. Están hablando entre las chispas. Cuando yo empecé a enseñar el programa de reducción de estrés, y lo he mencionado más de una vez, lo que yo únicamente veía en esas personas que habían venido es esa joya. Todo lo demás, la historia, su vida, todo es muy bonito, es mucho, perfecto, pero tienen esa joya. Y tienen esa capacidad de manifestar esa belleza. Y han sido sacudidos por la vida, algunos abofeteados, han recibido todo tipo de asaltos, de avasallos, de personas que han sido sexualmente abusadas o que han sido todo tipo de horrores. Y sin embargo la chispa está ahí. Y siguen deseando saber por qué he nacido. No sé qué más decirte, Luciano. No sé si... No, gracias. Hermoso. Gracias. Querido Fred. Adelante.
Fernando, siempre es un enorme gozo y un privilegio el poder escucharte y aprender de tu sabiduría, tanto las cosas que dices como la forma en que las dices. A nombre de la Federación Teosófica Interamericana y en el mío propio, te doy las gracias de corazón y un fuerte abrazo, hermano. Gracias, gracias, gracias. Olga. Gracias, Fred. ¿Me permite un minutito, Olga? Muchas gracias, doña Magali. Saludando con mucho amor a Torrijos, a Fernando. Bueno, estoy muy emocionada principalmente porque mi hija está escuchando la charla hace como 15 minutos porque no pudimos entrar completamente a escucharla. Y me acaba de pedir que le hiciera una pregunta a Fernando y eso me ha emocionado mucho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno concibe una vocación espiritual que está latente en mí y que se siente muy expansiva con la parte materia y profesional? Eso es de parte de mi hija. No tengo ni idea de lo que quiere decir. Me gustaría, vamos, si ella se ha ido, pero que si me puede mandar un email, me puede mandar un email con la pregunta a atencionplena@aol.com, atencionplena@aol.com, y que me escriba la pregunta. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias, Fernando. Ella está, lo anotó seguido el correo, o sea que muy bien. Vale. Y Sí. muchas felicidades a doña Magali, que está de cumpleaños hoy. Gracias, mi hija, gracias. Quiero decirle que después del hermano Enrique Choi, si no hay alguna pregunta en el chat, vamos a dejar ya la charla por terminada Sí. para entonces dejar en libertad al hermano Fernando. Y, y Regina, si tienes alguna pregunta escrita, pues después del hermano Enrique Choi, vamos a entonces a leer las preguntas y dejar ya a Fernando en plena libertad. Adelante, Enrique. Milce, va el señor Enrique Sí. Choi, perdóneme. Sí, para él. Y gracias. Mi pregunta va orientada en cuanto a esta autorrealización del jiva, ¿no? Del hombre. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que es muy difícil lograr la liberación, ¿no? Y eso lo mismo lo dice Arjuna, cuando dice este proceso de Bhakti Yoga es irrealizable, ¿no? Es como tratar de detener el viento con las manos. Pero en otra parte del Bhagavatam, Krishna dice que solamente basta un solo segundo para que logren la autorrealización, ¿no? ¿Cómo concibe usted la autorrealización, no? ¿Fácil o difícil, no? En el Gita te dice muy claramente que el problema está en la mente, que la mente es muy difícil de detener. Entonces la única forma de ayudar a esa mente a detenerse es por medio de la autoobservación, de observarla. Simplemente observarla. Ya te has ido, vuelve de nuevo. Ya te has ido otra vez, vuelve de nuevo a esta respiración, y a esta respiración, y a esta respiración, una y mil veces, una y mil veces. Esa es la labor, no hay más. No hay más que esa labor. Como dije lo de Santa Teresa con el vehículo. Mantén el vehículo limpio, las cuerdas a tono, etc. Pero cuando el vehículo va a sonar, ya no es asunto tuyo. Lo que hay que tener es confianza, que esa joya está ahí, que está unida a lo más elevado y que el universo nos necesita a todos. Nos necesita a todos para llevar el amor a todas las esquinas, a todos los lugares, a todas las partes. Así que si uno se ofrece de corazón, no te preocupes que te van a utilizar. Te van a utilizar. Gracias, Enrique, por tu pregunta y gracias, Fernando.
Voy a pedirle a Regina que si hay alguna pregunta en el chat, por favor, nos comunique. No, no hay ninguna pregunta. Muchísimos agradecimientos hay en el chat y felicitaciones para doña Magali. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a despedir a nuestro hermano Fernando. Sí, saludos a Polanco, que le veo ahí detrás. Sí, aquí he estado escuchándote, dándote las gracias por este magnífico regalo, compartir esta charla con todos mis hermanos, que ya desde el 2019 estamos difundiendo las enseñanzas teosóficas domingo tras domingo, con seres cada domingo queriendo alcanzar tu estatura, ¿no verdad? Pero casi de tu estatura somos. Así es que, mi querido hermano, hoy mi gratitud por estas joyas que nos has dado. Polanco me dice, salúdame a Ruth, salúdame a Ruth. Así es que un abrazo para Ruth de parte mía y de Fernando, de Polanco. Así es que un abrazo de corazón y a todos mis hermanos que me han felicitado y han asistido a esta charla hoy. Gracias. Gracias.